Es una alegría poder compartir con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Tenemos esta mañana la bendición de estar juntos en la casa del Señor. Y bueno, ha sido una semana llena de trabajo, de muchas cosas, ¿verdad? Algunos hermanos hasta de cumpleaños estuvieron. Entonces, el pastel y la piñata, todo eso va a ser más tarde, ¿verdad? Bien, hermanos, estamos en medio del proceso de formación de membresía en nuestra iglesia. Y quiero invitarles a meditar esta mañana. Vayan buscando en sus Biblias, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera Corintios 12. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer versículos 4 en adelante. Primera Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a Él le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, versículo 25, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él.
Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Amén. Hermanos, no voy a predicar todo el pasaje, ¿verdad? No se me asusten esta mañana. De hecho, como ustedes saben, estamos siendo enfáticos en el tema de la membresía de la iglesia. Mire, cuando yo me uní a esta congregación el 21 de enero de 2023, ustedes saben, para posteriormente ser ordenado como uno de los pastores entre ustedes. A raíz de ese cambio, cuando yo volvía allá con mi familia cada semana, a veces acompañaba a mi papá, era inicio de año, entonces todavía hay más tiempo, hay reuniones, hay planificaciones anuales. Lo acompañaba en muchas ocasiones, y no les exagero, hermanos, pero la gente se empezaba a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo en mi vida, y una de las preguntas que más recibí fue: Brian, ¿y cuántos miembros tiene la obra que vas a recibir? Esa es una expresión bastante, una jerga evangélica, de pastores evangélicos, ¿verdad? La obra que vas a recibir. Inmediatamente, hermanos, yo comenzaba a hacer un cálculo mental, acordarme de las familias, de las personas que están aquí cada semana, o los que se identifican con esta iglesia, para proceder a dar una respuesta. Hay tantos miembros. Ahora, hermanos, si era estricto, mi respuesta no me satisfacía ni a mí mismo. En mi interior nunca quedé totalmente claro. La respuesta más sincera era: bueno, no sé con exactitud cuántos miembros hay en Gracia Soberana. Mi propia respuesta no satisfizo ni mis propias dudas, porque es una realidad. Estamos en medio de un proceso formal de membresía eclesiástica, y yo sé, hermanos, no me asustaría si varios de ustedes dicen: yo nunca había escuchado hablar de eso. Es más, sé que hay muchos de ustedes que pertenecieron a otras congregaciones antes y probablemente nunca lo escucharon. Pero déjenme decirles que la práctica de tener un proceso formal de membresía no es una invención nuestra, no es algo nuevo. De hecho, es una práctica, es un asunto antiguo que la iglesia practicó a lo largo de la historia, pero que fue abandonada en los siglos recientemente pasados. Venimos y vivimos una época en la que las congregaciones, los pastores, se conforman, hermanos, con tener un aproximado de personas que van semanalmente a sus congregaciones y lo dan por equivalencia a la membresía. Entonces, hay 100 sillas, pero siempre hay como 2 filas vacías. Bueno, los miembros de esta iglesia son 90. Así estamos acostumbrados en nuestro medio a distinguir la membresía de una iglesia. Otros, hermanos, en algunos otros casos, una familia, piensen ustedes, comienza a visitar. Después de 3, 4, 5 semanas yendo, por alguna razón ya los líderes de la iglesia dicen: son miembros de la iglesia. ¿Cómo pasaron de ser visitas a miembros? Es algo que nadie sabe. No está claro. No hay certeza, no hay exactitud. Y algunos otros, con el afán, hermanos, de incluso fanfarronear diciendo cuántas personas tienen a su cargo, no le toman interés. Y entre más hay, es lo único que les importa, y llenar, y llenar, y llenar, y llenar los templos. Y bueno, si hay 150 sillas y todavía había 15 parados, es porque hay 165 miembros en mi iglesia. Hermanos, hoy vamos a comenzar a aprender, o vas a seguir recordando, que ser miembro de una iglesia es algo más que eso. En años recientes, el alcance del movimiento de iglesias reformadas y el redescubrimiento de la doctrina reformada en Latinoamérica ha estado rescatando la práctica bíblica sabia y ordenada
de un proceso de membresía en la iglesia, como el que nosotros estamos comenzando en estas semanas. Ahora bien, también descubrí, hermanos, hace un par de meses que nuestra Convención Nacional de Iglesias Bautistas de Honduras está fomentando asimismo esta práctica. Nosotros los pastores ya estábamos orando, ya estábamos meditando respecto a iniciar esto y tuvimos la oportunidad, mi esposa, yo, la hermana Carla, la hermana Sonia, de participar en un programa del Seminario Teológico Bautista de Honduras llamado Escuela de Plantadores de Iglesias. Y el capítulo 5, el módulo 5, justamente abordaba el asunto de la membresía. Ellos daban un ejemplo de un pacto de membresía que no es el que vamos a utilizar, de hecho, pero con gusto podríamos mostrárselos en algún momento. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos este interés. Y para conectar estas ideas, yo quiero que usted recuerde lo que el pastor Jonathan nos enseñó la semana pasada. Él dijo que la iglesia es descrita en las Escrituras como un cuerpo. ¿Se acuerdan, hermanos? Y a cada rato estamos hablando, el cuerpo de Cristo. Yo quiero pedirle entonces que esta analogía, esta metáfora no la pases por alto, no la tomes a la ligera, porque en varios pasajes el Nuevo Testamento enfatiza que la iglesia es un cuerpo para decirnos varias otras verdades. Por ejemplo, Colosenses 1:18 nos dice que la iglesia es un cuerpo y que en este cuerpo la cabeza es Cristo. Y nosotros decimos, amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el pastor. No debemos usurpar ese lugar los pastores. Y de hecho hace 504 años hubo una gran división porque el Papa decía ser la cabeza de la iglesia, con lo cual protestamos abierta y rotundamente. Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, hermanos, cuando la Biblia entonces usa esta metáfora de la iglesia como un cuerpo, se refiere entonces no a un cuerpo humano, sino a un grupo, una congregación de creyentes, a muchos de ellos. Y con esto en mente podemos decir, hermanos, esta es una definición que voy a brindarles, que la membresía de la iglesia es el proceso de reconocimiento y afirmación de aquellas personas que oficialmente componen la iglesia. Repito, la membresía de la iglesia es el proceso de reconocimiento y afirmación de aquellas personas que oficialmente componen la iglesia. En otras palabras, la membresía de la iglesia es la iglesia. Amén. Y en este tiempo, nosotros como cuerpo pastoral no queremos aquí nombrar ni convertir miembros. No podemos. Qué bueno fuera, ¿verdad? Qué bueno fuera poder convertir miembros acá todos los días, ¿verdad? Andaríamos tocando la frente. Lo que queremos, hermanos, es saber con mayor exactitud. Saber con mayor exactitud quiénes son los miembros de la Iglesia Gracia Soberana. A través de este reconocimiento público. Nosotros no te vamos a hacer un miembro, mi hermano. No te podemos convertir. Si esa es ya una realidad en tu vida, eso va a ser notorio ahora. Porque tú voluntaria y alegremente firmarás, confirmarás, harás pública esa realidad, impulsado por el amor al Señor y el deseo de servirle. Así que por eso, hermanos, esta mañana yo quiero que vayamos a algunos pasajes que nos enseñan, que nos indican cuál es el fundamento bíblico y doctrinal de la membresía de la iglesia, para que tú entonces, con limpia conciencia, puedas hacer lo que se te está requiriendo, firmar un pacto como miembro de esta iglesia. Lo que quiero es que veas que no estamos sacándonos esto de ningún ritual místico. Lo que quiero que veas es que hay un fundamento bíblico para que con limpia conciencia, no como como algo que quieren aquellos tres chiflados, ¿verdad? Sino con limpia conciencia delante de Dios, tú puedas comprometerte públicamente como un miembro de esta congregación. Vamos a 1 Corintios 12, no lo vamos a ver todo nuevamente. Pero en síntesis, en este pasaje, Pablo usa la analogía del cuerpo para enseñar que la iglesia se compone de muchos miembros bajo la autoridad de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia.
Hagamos entonces algunas observaciones rápidas. Versículo 12 de Primera de Corintios 12. 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Miren, hermanos, en los primeros versículos de 1 Corintios 12, Pablo comienza a hablar de cómo el Señor ha repartido dones distintos a cada miembro de la iglesia. Desde ahí ya nos viene implícitamente mostrando la idea. Y Él nos dice que esos dones no los ha dado Dios a nadie para un beneficio personal. Ojo con eso. Sino que son para el beneficio comunitario. Son para beneficio del grupo. Son para beneficio del cuerpo. Versículo 7. De hecho, la razón de que alguien tenga un don espiritual es justamente porque pertenece al cuerpo. En el versículo 12 al 14, en primer lugar, él establece que de la misma forma que un cuerpo humano está formado por muchas partes, ¿verdad? Y aunque son muchas partes, siguen siendo ¿cuántos cuerpos, hermanos? Uno solo. Asimismo, la iglesia. Cristo tiene un cuerpo formado por muchos miembros. Y con miembros aquí entendamos las dos cosas. Cuando habla de cuerpo se refiere obviamente a cada una de las partes que componen nuestro cuerpo. Entonces nos está diciendo cada uno de nosotros conformamos ese cuerpo, metafóricamente hablando, que es la iglesia. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo de la iglesia. Por eso dice un comentarista que todos los creyentes han sido bautizados en el cuerpo y son hechos parte de él. Judíos, gentiles, esclavos, libres, de todo. Nadie posee más que otro en la iglesia de Cristo. Repito, nadie posee más que otro en el cuerpo de Cristo. Todos entran de la misma manera, a través de la fe. Amén. Entonces, en primer lugar, 1 Corintios 12 nos dice que somos un cuerpo formado por muchos miembros y que aunque somos muchos miembros, seguimos siendo un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, mis hermanos, 1 Corintios 12, versículos 15 al 17, nos dice algo bien importante, que ningún creyente debe excluirse del cuerpo. Vea conmigo 15 y 17. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ya Pablo había mencionado, hermanos, que los dones habían sido dados a los miembros. Quiero enfatizar siempre esta idea, a los miembros. A veces uno encuentra gente que dice que tiene un don de tal y tal cosa, ¿verdad? Y nunca ha puesto un pie, nunca ha formado parte de una iglesia. Hermano, es mentira. Sencillo. Entonces, los dones han sido dados a los miembros de la iglesia. Versículo 11 lo dice también. En el 17, Pablo menciona que es Dios quien ha decidido qué lugar ocuparás tú, qué lugar ocuparía yo dentro del cuerpo. Repito, mis hermanos, lo que el versículo 17 nos dice es que todos vamos a estar o somos parte del cuerpo y Dios decide en qué parte puntualmente vamos a servir. Pero todos somos algo dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Todos tenemos un don. Todos los que le pertenecen a Cristo tienen dones de parte de Él. Unos más, otros menos. Quizás, porque dice el mismo texto que según la medida de la gracia del don de Dios. Y tenemos que conformarnos, hermanos.
Yo le predico a este hermoso grupo, pero hay gente que le predica a este grupo multiplicado por 50. Y el Señor los llevó ahí, gloria a Dios. Amén. Él nos da los dones según Él desea. Pero todos tenemos algo. Si le perteneces al Señor, debes saber, no debes excluirte. De la misma manera que el liderazgo de esta iglesia no debe excluir a nadie, tú tampoco debes, no, es que yo qué voy a hacer. No, si es que eso que lo hagan los pastores, no, eso que lo haga la hermana Carla, no, eso que lo haga la hermana Dilcia. No, hermanos, todos tenemos algo con lo cual servir a la iglesia. Y la razón de esto es que a través de nuestros dones, Dios provee unidad y crecimiento a la iglesia. Dios provee unidad y crecimiento a la iglesia a través, hermanos, de el ministerio de cada uno de los miembros del cuerpo. Justamente, somos todos miembros de un solo cuerpo y cada don, hermanos, aunque lo tenga uno de los miembros, nos bendice a todos. Amén. El don que tiene cada uno de ustedes me bendice a mí. Bendice al que tiene a la par, o va a bendecir por si todavía no lo está ejercitando. Todos nos necesitamos. Por eso, lo que Pablo dice ahí, ustedes se ponen a pensar que el pie dijera, no, yo no soy la mano, no soy del cuerpo. ¿Qué voy a hacer yo? Y que los oídos dijeran, no, yo no soy nariz, no sirvo para nada. Si todos nos ponemos en ese modo, la iglesia no crece o crece más lento. La iglesia sobrevive, no crece. Por eso todos, hermanos, todos nos beneficiamos de los dones que el Señor nos puso a unos y a otros. De la misma manera que cuando tus piernas corren, no solo se van las piernas solas, ¿verdad? Se va todo el cuerpo. Así nos bendecimos los unos a los otros. Así nos bendecimos los unos a los otros. Amén. Cada parte, cada miembro, hermanos, es parte importante del cuerpo de Cristo. Yo quiero que tú entiendas, creas y vivas esto. Piénsenlo. En la iglesia se juntan personas, niños, jóvenes, adultas, ancianas. Distintos estilos de crianza. Algunos son más callados y otros hablamos más. Algunos tienen más recursos económicos y otros tienen menos. Algunos tienen niveles educativos altos y otros no terminaron la escuela. Algunos son muy conocidos en el pueblo y otros podríamos pasar desapercibidos toda una vida. En fin, somos distintas clases de personas. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos deja ver en este y otros pasajes que todos, absolutamente todos tenemos dones de parte del Señor para servir a nuestros hermanos. Sin importar todas esas cosas que yo acabo de mencionar. Hermanos, todos los que le pertenecen al Señor tienen por lo menos una manera en cómo han de servir a su iglesia, a sus hermanos. Y déjenme decirles algo, esta es una bendición, porque si los dones son de parte de Dios, significa esto que el Espíritu Santo te va a capacitar para hacerlo bien, para que lo hagas en la medida que tu iglesia lo necesita, para que seas de bendición, para que tu iglesia crezca por lo poco, regular o mucho que tú hagas. Eso que Dios te ha dado, al fin y al cabo, mis hermanos, será de bendición y para crecimiento de tu iglesia. Dios te va a capacitar y esto no se trata de si tú estás en nivel doctorado o si estás en nivel de primaria. Dios te va a capacitar para que ejecutes los dones que Él te dio. Dios te va a capacitar. Al fin y al cabo, hermanos, nuestras maestrías y doctorados son nada ante Dios, ¿verdad? Ante la mente bendita, sapientísima de Dios. Somos todos unos analfabetos delante de Dios. Por eso ante Él creo que esa no es una barrera. No podemos jactarnos por algún mérito nuestro, un mérito académico o profesional. En tercer lugar, hermanos, 1 Corintios 12 también nos dice que Dios nos provee cuidado a través de los miembros del cuerpo. Versículo 25 y 26. Vayan todos conmigo, por favor. Versículo 25 y 26. A fin de que en el cuerpo no haya división,
salud, hermanos, que haya unidad, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esa es la relación que Dios quiere que sus hijos tengan dentro de una relación, valga la repetición, de membresía eclesiástica. Uno llora, todos lloramos con él. Uno está celebrando su victoria, todos nos alegramos con él. Nos cuidamos y nos proveemos cuidado los unos a los otros. Cuando un miembro de la iglesia está en dificultades, Dios espera que los miembros de ese mismo cuerpo sean los primeros quienes le apoyen. Amén, hermanos, ¿creemos esto? Dios no está esperando que la iglesia diga, no, pues vamos a mandarle una nota a la alcaldía porque nuestro hermano se le cayó, ¿verdad?, a la puerta, se le quebró la puerta de la principal de la casa. No, la iglesia debe proveer cuidado los unos a los otros. Así que pertenecer a la iglesia, hermanos, en el plan de Dios, provee un entorno de cuidado espiritual y físico para ti y los tuyos, en los que también te tocará cuidar a tus hermanos, en los que también te va a tocar ir a festejar con tu hermano, el día que él está alegre, el día que él te dice, hermano, ven, quiero darle gracias al Señor contigo por esta victoria en mi vida. En conclusión, hermanos, en 1 Corintios 12, Pablo nos explica que la membresía de la iglesia, él explica la membresía de la iglesia a través de la analogía de un cuerpo y que cada uno de nosotros, los que pertenecemos al Señor, somos una parte de ese cuerpo. Versículo 27 es como la conclusión que él da. Lea conmigo el verso 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Como miembros del cuerpo, mis hermanos, tenemos dones con los que hemos de servir al cuerpo para que haya unidad y crecimiento. Y también, hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo nos involucra en cuidado mutuo para que todo esté en orden y que todo el cuerpo esté sano. Estas son algunas ligeras implicaciones que podemos hacer de 1 Corintios 12. No estamos yendo exhaustivamente por el capítulo, porque esta mañana la idea es que ustedes vean que el asunto de la membresía de la iglesia está a lo largo de las Escrituras. Y este es el primer pasaje que veremos hoy. Hermanos, crecimiento, unidad, cuidado, servicio, ministerio, todo eso es una realidad cuando estamos comprometidos como miembros de nuestra iglesia. En segundo lugar, quiero que vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, también, hermanos, nos muestra la analogía de un cuerpo. Y lo hace el apóstol Pablo para nuevamente describir a la iglesia como un cuerpo. Leamos versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Hasta ahí vamos a leer, por ahora. Es interesante, hermanos, en Corinto, la iglesia estaba tolerando el pecado. Había un hombre que vivía, olvidé ahora el detalle, vivía con la esposa de su padre.
Así fue, si no me equivoco. Y la iglesia lo estaba tolerando, estaba en el servicio, estaba como que nada pasaba ahí, como que era una relación matrimonial honrosa. Pablo pone orden y en medio de ese contexto llegamos a donde él habla que somos un cuerpo, que nos pertenecemos, que estamos llamados a cuidarnos mutuamente. Pero acá en Romanos también, la carta a los Romanos es una exposición exhaustiva de todo lo que es el Evangelio. Y note usted que en esa exposición exhaustiva de lo que es el Evangelio mismo, Pablo nos vuelve a presentar la analogía de un cuerpo para decirnos que somos miembros de un cuerpo en la iglesia. Y lo incluye, hermanos, en una sección en la cual está enseñando cuáles son los deberes a los cuales el Evangelio nos debe empujar o llevar. Y él enseña aquí, quiero yo que veamos al menos 3 cosas en Romanos 12. Número 1, es que cada uno de nosotros somos miembros del mismo cuerpo, la misma idea que Corintios. Amén. Aunque él agrega en el versículo 5 un detalle bien interesante. Somos distintos, pero nos pertenecemos los unos a los otros. Oiga usted esto. Versículo 5. Así nosotros, que somos muchos, somos miembros que somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Hermanos, tiene todo el sentido del mundo. Porque yo no separo mi mano derecha de mi mano izquierda. Ellas dos son mis manos, las manos de mi cuerpo. Nosotros estamos realmente unidos. Y si hasta este momento tu percepción de la vida de iglesia no abarca esto, yo te exhorto en el Señor a que comiences a meditarlo. Porque Pablo nos dice, la Biblia nos dice aquí que somos miembros los unos de los otros. Hermanos, nos vamos por esa puerta el domingo a mediodía, pero no somos entes ajenos los unos a los otros en la semana. No solo somos hermanos el domingo por la mañana, el martes por la tarde, en el culto de damas y de jóvenes. Somos miembros los unos de los otros. La relación de iglesia, mis hermanos, demanda, requiere ese sentido de pertenencia y de hermandad. En segundo lugar, Pablo dice que cada uno de los miembros o cada una de las partes contribuye al bienestar del cuerpo, aunque con funciones distintas. Básicamente una idea que ya dijo en Corintios, versículo 4. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. La oreja no hace lo mismo que el tobillo, mis hermanos. ¿Cierto? Ahora, ¿necesitamos la oreja? Sí. ¿Necesitamos el tobillo? Sí. La rodilla no hace lo mismo que la lengua. ¿Necesitamos la lengua? Sí. La rodilla también. Algunos ya necesitamos una nueva, ¿verdad? Porque por algunos asuntitos ahí ya va fallando. Bien, hermanos, así es el cuerpo, así es la iglesia. Todos formamos parte del cuerpo con funciones distintas, quizás, pero no por eso somos de menor importancia. No por eso debemos excluirnos, no por eso debemos considerar que no es necesario que yo forme parte del cuerpo. Mira, hermano, aprovecho para decir esto. Cuando tú te separas del cuerpo de la iglesia, pasan 2 cosas. Estás renunciando a ser servido y bendecido, y 2, estás privando a tus hermanos de ser bendecidos por tu vida. Porque en el cuerpo cada uno cumple una función. En tercer lugar, en Romanos 12 vemos, en el versículo 6, que cada uno de los hijos de Dios tiene un don. Esto ya nos lo dijo Pablo en Corinto, ya lo dijo Pablo en Efesios. Cada uno de los hijos de Dios tiene un don dado por Cristo mismo. Amén, hermanos. Y ese don es según como Él quiso dártelo. Pero aquí agrega una cosa, mis hermanos. Pablo dice que solo hay una cosa que tú tienes que hacer con tus dones. Solo hay una cosita para los cuales Dios te las dio. Versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué hay que hacer? Léalo, hermano, la siguiente palabra.
úsalo. Eso es lo único para lo cual Dios te dio tus dones, para que los uses en el contexto de una iglesia local. Del versículo 7 en adelante, Pablo entonces está como diciéndole, el que tiene tal don, hágalo. Por ejemplo, mire, ¿ve? Versículo 9, el que tiene el don del amor, que lo haga sin hipocresía. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que tiene el don de dar, que lo haga con liberalidad. El que tiene el don de dirigir, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Él nos está incentivando a hacerlo bien. Entonces, queridos hermanos, 3 verdades que Romanos 12 nos muestra de la membresía de la iglesia. A ver si las recordamos. Número 1, ya las perdí yo, hermano, en mis notas. Número 1, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Número 2, cada uno de los miembros contribuye al bienestar del cuerpo, aunque con funciones distintas. Y número 3, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes un don espiritual y Dios solo te demanda una cosa, y es que lo uses en el contexto de una iglesia local. Entonces quiero hacer algunas observaciones a esto. Porque usted se estará preguntando, sí, pero bueno, ustedes nos dicen que vamos a firmar un pacto de membresía. Hermanos, un proceso formal de membresía eclesiástica es el espacio ideal en el cual tú y yo podemos llevar todas estas verdades a la realidad. Ojo, por ejemplo, el sentido de pertenencia en la congregación se potencia cuando tú te comprometes públicamente a caminar la vida de la fe junto a otros en este pequeño rebaño. El sentido de pertenencia, el saber que eres parte de este cuerpo. En segundo lugar, hermanos, porque ahora que sabes que no eres un ente aislado, Dios no te salvó a ti separado de otros. ¿Han visto Pantera Negra, verdad? Que Wakanda está como separado en otra dimensión. Hermanos, no, los cristianos no vivimos así, no vivimos cada quien en nuestra dimensión. Somos parte de un grupo, de un cuerpo. Ahora que tú sabes eso y que estás viviendo en la fe con Cristo, pero debes saber también que estás caminando al lado de otros creyentes, de otros hijos de Dios, con los cuales tú puedes tener cercanía, confianza para apoyarte mutuamente. Vayan conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Para que tengamos una idea rápida de cómo esto tiene sentido solamente en el contexto de una iglesia local en la cual tú eres parte. Gálatas 6, 1 dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta o pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo realizas esto si vives la fe aislado, como en tu propia dimensión? ¿Cómo puedes ayudar a un hermano que ha caído a ser restaurado? ¿Quién te restaurará a ti? ¿Quién te ayudará a que seas restaurado cuando caigas? La idea de restaurar ahí es como cuando se fractura el hueso en 2 partes y viene el médico y mire, lo coloca, ¿verdad? Lo coloca y viene después un proceso lento y tedioso hasta que el hueso está soldado, decimos nosotros, y fuerte. Esa es la restauración de la cual la palabra habla aquí. En el griego a eso se refiere, a la fractura de un hueso y a colocarlo nuevamente en su lugar. ¿Quién va a restaurar tus huesos rotos por el pecado si tú vives aislado en tu nube, en tu mundo? Por eso Dios quiere que todo creyente forme parte de una iglesia local. También, hermanos, una membresía formalmente establecida es un recordatorio de que tú no vienes aquí a ver qué hay aquí. Hermanos, la iglesia no es el teatro, no es el cine. La iglesia no es como cuando nos ponemos a ver una película, que tú vas a una función. A la iglesia, hermanos, y si no lo habías pensado, de nuevo, yo te exhorto esta mañana que medites en esto.
Tú vienes porque eres parte de la adoración. Tú vienes a adorar. Amén. Tú no vienes a ver cómo canta y predican aquellos hermanos. Tú vienes a adorar a Dios. Eres parte. Eres parte activa en la adoración y en el servicio. La función que Dios te dará es importante para el avance en el reino. También, hermanos, una membresía formalmente establecida te permitirá ejercitar tus dones, tus talentos, para bendición de todos los que forman parte de esta iglesia y para glorificar a Dios con todo lo que tú eres. Repito, formar parte, ser miembro de una congregación te permitirá poner en práctica, ejercitar, usar tus dones para la bendición de cada uno de nosotros los que estamos aquí y para que tú, con lo que eres, como eres, glorifiques al Señor tu Dios. Miren, mis hermanos, ojo con esta idea. Son los miembros del cuerpo los que cumplen las funciones. ¿Cierto? Parece una idea, o sea, yo sé que no suena muy profundo, pero si lo llevamos al asunto de la iglesia, tenemos que ejercitar un poco el discernimiento aquí. Miren, nadie más que los miembros de la iglesia van a desarrollar el ministerio de la iglesia. Nadie más que ellos. Es una iglesia con miembros comprometidos. Una iglesia entonces va a crecer orgánica e integralmente. Sus ministerios van a estar siendo desarrollados por cristianos fieles que aman a Dios, cristianos que están disponiendo su cuerpo, sus vidas, sus esfuerzos, sus capacidades en amor para servir a Dios. Y hermanos, miren, de nuevo, pareciera que no hay que discutir esto, pero han escuchado ustedes hablar seguramente de Dante Gebel, ¿verdad? Yo honestamente no les recomiendo escuchar sus sermones, pero miren, el otro día escuchándolo, él promueve la idea de que la iglesia debe contratar músicos profesionales, que es lo que ellos hacen, para la alabanza. Y él dice, no me importa si son cristianos. De hecho, fulano que toca tal cosa en mi iglesia no es cristiano. Porque él dice que el tiempo de la alabanza debe sonar lo mejor. Suena piadoso, hermanos. Suena bien, ¿verdad? La idea de tiene que ser algo pulcro la música. Pero mis hermanos, la adoración no debe ser profesional, debe ser bíblica y debe ser elevada, debe ser genuina. ¿Y cómo va a ser genuina la adoración? Cuando es presentada al Dios vivo por hijos de Dios que aman a Dios, que sirven a Dios, que honran a Dios, que disponen sus dones y talentos para el servicio de la iglesia. No es por profesionalidad, es porque sea algo genuino. Amén, hermanos. Es porque sean hijos de Dios, que aman a Dios. Son corazones puros lo que Dios quiere, no creadores de eventos profesionales. En conclusión, queridos hermanos, cada creyente en Jesucristo debe entender que no es un agente solo, que no está en su dimensión, pertenece a un grupo, a un cuerpo, es parte de un cuerpo, es una de las partes de un cuerpo, y en este cuerpo la cabeza ya está dada y es Jesucristo. Entender esto entonces te lleva a comprometerte un poco más, a comprometerte de manera voluntaria y gozosa para andar en pos de Cristo junto a este pequeño grupo de hermanos. Amén, hermanos. Esa es nuestra intención al momento de promover la membresía eclesiástica ordenada. Nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 26, párrafo 6, dice así: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios,
profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Hermanos, somos parte de un cuerpo. No eres un cristiano aislado. Quítate esa idea. Es anticristiana. Dios te llamó para unirte a un pueblo, de hecho. Y es en ese cuerpo, que es la iglesia, tu iglesia local, donde vas a ejercitar tus dones, tus talentos, donde vas a crecer y a servir mutuamente con otros hermanos. La Biblia nos da estas bases doctrinales y teológicas para que comprendamos que la membresía de la iglesia es más que asistir un par de veces. Es un compromiso, hermanos, no es tanto el papel, es el compromiso. Pasa lo mismo con el matrimonio, ¿verdad? No el papel, ¿qué? Un cartoncillo que vale 10 lempiras. No, es el compromiso, es el pacto que haces. De la misma manera entonces, cuando los miembros de una iglesia se comprometen a andar en pos del Señor juntos, a servir juntos, la iglesia se mantiene unida y crece. Sus ministerios son desarrollados en amor y en sujeción al Señor. La iglesia avanza. Y no me refiero meramente a que vamos a pasar de ser 60 a ser 400 el otro año. No necesariamente a eso. Vamos a crecer en la gracia del Señor, en el conocimiento del Señor, en pasión por el Señor, en piedad juntos. Aunque también probablemente más y más sean llamados, porque cuando somos un cuerpo funcionando, ¿qué ocurre con un cuerpo de un niño que está sano? Crece. Bien, hermanos, espero que al menos de alguna manera esto les llame la atención y les lleve a entender que como hijos de Dios, Dios nos llama a formar parte de un cuerpo de creyentes. Tenía varios pasajes para darles como ejemplos meramente, ¿verdad? Ya sin tocarlos, solo ver algunos ejemplos. Tenía varios, pero solo vamos a cerrar con uno. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hay varios, hermanos, y tal vez en otro tiempo lo vamos a hacer. Por ahora cerremos con uno. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice el verso 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Dos palabras claves, se añadieron y la segunda palabra es se dedicaban. Vemos un ejemplo nada más, de una manera implícita, hermanos, que la iglesia está delimitada, en el sentido de que hay una membresía reconocida. Quiera Dios que algún día uno de nosotros predique y se convierta en 3,000, ¿verdad? Sería como la graduación de todo pastor, hermanos. Bueno, pero el Espíritu Santo no nos ha regalado ese día. Lo que vemos ahí es que entonces había un conteo, había una lista, recuerden la lista de Timoteo también, ¿verdad? Todas esas son maneras en que implícitamente la Biblia nos dice que hay una membresía delimitada. Y usted dirá, pastor, pero no hacían ceremonia ellos, ¿por qué nosotros sí? Bien, hermanos, en este tiempo, básicamente todas estas personas en el Nuevo Testamento, decir, creo en Jesús, era lo mismo que decir, córtenme la cabeza. ¿Qué más compromiso que ese quiere? Para ti y para mí es más fácil. Por eso ellos no hacían una ceremonia. El hecho de decir creo en Cristo significaba perderlo todo. Nosotros entonces, por nuestro entorno, nuestro contexto, y comprendiendo que ha sido una práctica sabia desarrollada a lo largo de los siglos, creemos que es prudente que voluntariamente nos comprometamos los unos con los otros en una relación de pacto de miembros de esta iglesia. Hermanos, gloria al Señor. Sé que todas sus dudas no están satisfechas esta mañana, pero poco a poco esperamos ayudarles y que crezcamos juntos. Pónganse de pie, vamos a cerrar este tiempo
en palabras de oración.